Ahí estamos en grabar. Y acá estamos acá. Bien. Entonces estamos grabando, estamos listos para empezar esta clase que yo creo que es interesante, porque es el paso, vamos a empezar acá. Ahí está. Es un paso que solemos no dar realmente en los servicios de salud, lamentablemente. Nosotros vimos hasta acá que uno hace actividad de campo, la hacen todos los que están en el sistema, tanto sean los veterinarios como los médicos. Trabajo de campo hacemos, y los médicos están ahí en los consultorios, en los CAPS, los veterinarios en los programas de control, y los médicos generalistas también en los programas de control, y en el trabajo con la comunidad. Entonces, en realidad se hace el trabajo de campo, eso es innato, no hay forma de no hacerlo. Ay, ¿qué pasó acá? Lo dejé entrar a Alexis y saqué esto. Vamos a empezar de vuelta, sorry. Pero y ahora esto no quiere funcionar. Ahí está. Bienvenidos los que llegaron. Les decía, el trabajo de campo lo hacemos, tanto los médicos como los veterinarios, no nos queda más remedio, es nuestro trabajo, digamos. Así que estamos con los programas de control, con la salud pública, y eso hace que se genere información. No hay forma de no generar información, porque cada vez que atendemos un paciente, cada vez que hacemos una reunión comunitaria, cada vez que hacemos una actividad de control en cualquier tipo de enfermedad, se genera información y se genera datos. Lo que hemos ido tratando de ver, que esa información y esos datos deben ser bien tomados y bien registrados. Y que si lo que hacemos no lo tomamos bien, no lo registramos, si no lo llevamos luego a una base de datos, esa información se pierde. Vamos a ver lo de crónico no transmisible la semana que viene, que es una actividad que tomar la presión o repartir medicación para crónicos se hace mucho, pero una enorme cantidad de veces no se registra nada. Entonces se pierde mucha información. Así que el secreto de esto es que lo que hacemos sea registrado. En la medida que es registrado y que tenemos una base de datos, ya eso nos habilita a hacer análisis epidemiológicos y evaluar lo que estamos haciendo, que es lo más importante, para no hacer siempre lo mismo sin evaluar si lo estamos haciendo bien o mal, o si tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, casi todo lo primero que hacemos automáticamente es, como esto ya lo vimos, describir un evento de salud o enfermedad en lo que llamamos estudios descriptivos o estudios poblacionales o estudios de prevalencia o estudios transversales, que básicamente es esa información que recolectamos todos los días y que si la sistematizamos y analizamos, nos permite poder describir situaciones, la tradicional en términos de tiempo, lugar y persona, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y a qué personas afectó. Digamos que ese es el secreto de la epidemiología básica. Y es así de lo que hemos estado viendo hasta acá. Luego vimos que la información que llevamos a la base de datos podemos procesarla en forma de los 4 grupos, o más grupos si la dosis de respuesta se varia, y en esos 4 grupos nosotros podemos sacar conclusiones. Lo que tiene que quedarles claro es que cuando hacemos todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, nosotros podemos calcular el riesgo, el OR, para cada uno de los factores de riesgo que hemos evaluado. Pero queda claro que esos OR, esa valoración del riesgo, es una valoración tentativa que nos permite elaborar una hipótesis. Uno lo expresa en términos de probablemente lo que pasó es esto. ¿Por qué probablemente? Porque yo mido, en cualquiera de estos trabajos, la enfermedad y la presencia del factor de riesgo a la vez.
O sea, yo voy al campo y cuento enfermos y los entrevisto. Entonces, las dos cosas se hacen a la vez. Eso significa, al hacerlas a la vez, que yo no sé en realidad, en términos teóricos, si primero estuvo el factor de riesgo y después la enfermedad o viceversa, es el huevo y la gallina. Entonces siempre decimos que esos estudios descriptivos, si bien es lo que más a mano tenemos y lo que podemos terminar en la estimación de OR y de probabilidad, uno siempre tiene que pensarlo en términos que es una fuente de hipótesis, o sea, uno va a dar una explicación tentativa. El tema es que después de eso nosotros queremos demostrarla. Realmente testear esa hipótesis y demostrarla en forma epidemiológica y académica. Entonces, para eso están los estudios horizontales o longitudinales, de los cuales el que vamos a ver hoy, y es el único que vamos a ver, es el de casos y controles. ¿Qué diferencia tiene con lo otro? Que yo lo divido en dos grupos, el grupo de enfermos, el grupo de estudio y un grupo control, y entonces yo tengo una distancia en el tiempo entre los enfermos y los sanos. En este caso, los casos y controles, yo arranco de los enfermos y voy hacia atrás para buscar cuáles son los factores de riesgo presentes. Entonces el producto final va a ser muy parecido al de un estudio transversal, en el sentido que yo voy a llegar a OR. Todo lo que voy a hacer en la base de datos y en el EPIDAT es lo mismo. La diferencia es que yo voy a poder tildar que voy a hacer un estudio de casos sin control, y entonces mis resultados van a ser concluyentes en el sentido de los riesgos que yo determiné como válidos. Esa es la gran diferencia entre los dos. Y la otra cosa es que vamos a tratar de verlo hoy, es que el estudio de casos y controles requiere una mejora, una perfección en la forma de seleccionar los casos y en la forma de seleccionar los sanos, los controles. Tenemos que tomar más precauciones, hay algunas reglas mayores. Entonces, esperamos que como resultado del estudio tener menos sesgos, menos errores en el diseño, que a veces en los transversales no lo podemos manejar porque de golpe es mucha gente. Ustedes vieron el que trabajamos de Ñorquinco y Pil y Ramos Mejía, son 750 personas. Los estudios de casos y controles habitualmente tienen mucha menos gente, 20, 25 casos con suerte, y sobre ello vamos a ver 50 o 70 controles. O sea, con 100 personas llegamos a la misma conclusión que con el transversal, más ajustadas y mejor hecho. Entonces, el estudio de casos y control no es muy complejo, es casi lo mismo que el descriptivo, requiere un poquito más de trabajo en el diseño, y eso nos permite entonces sí testear una hipótesis y llegar a una conclusión más valedera. Entonces, ¿qué hacemos? Es un método para comprobar hipótesis, como acabo de explicar. Sobre morbilidad, sobre mortalidad y la relación de estas dos cosas con los factores de riesgo. El estudio transversal no siempre, bueno, nunca vamos a comprobar hipótesis, pero a veces es simplemente una presentación de lo que hay en el campo. En teoría, a partir de lo que hay en el campo, en la vida real, en el terreno, entonces podríamos diseñar un caso y control que, van a ver, no es complicado, y nuestra forma de presentación de datos sería mucho mejor, más ajustada. Y se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Si vemos las ventajas y limitaciones de este tipo de estudios, la primera cosa es que es barato. Es barato. Bueno, comparado con el de cohortes, que son los otros estudios analíticos, es barato. No cuesta nada hacerlo. Es prácticamente lo mismo que un estudio transversal. Y a veces, incluso, es más fácil que hacer un transversal, porque en realidad voy a tener menos población, un N más pequeño para trabajar. Y la gran ventaja que tiene, obviamente, es que yo puedo testear etiologías, varias etiologías para una única enfermedad. Si hago un caso y control para sífilis, voy a poder probar o tratar de ver muchos factores de riesgo que pueden haber explicado la enfermedad. Entonces, eso me da un abanico importante de cuestiones, porque si tengo varias etiologías, varios factores de riesgo presentes, también puedo ver cuál es el que más fácil puedo atacar, porque no siempre
el más importante es el más vulnerable, porque a veces el más importante es difícil de abordar, pero a lo mejor hay otro menor que me va a permitir mejorar. Desde un punto de vista académico, siempre recuerden que la gran limitación de un estudio de casos y controles es que no determina incidencia de la enfermedad. Recuerden, incidencia, casos nuevos, relacionado en el denominador a la población, al total de población. ¿Por qué no se puede determinar incidencia? Porque la tablita tetracónica es la misma, el cálculo se podría hacer. Es que mis casos y mis enfermos están sacados de contexto, digamos así. No son representativos de la población. O sea, yo en el denominador tengo un grupo de sanos, pero esos no son representativos de la población, ni en términos de edad, ni de sexo, ni de raza, ni de nada. Entonces, los estudios de casos y controles son sobre un grupo poblacional determinado, que si bien lo extraje de la comunidad, no son representativos de esa comunidad. Eso es su gran limitación, por eso la ventaja de los estudios de corte, que sí determinan incidencia y son más representativos. Yo creo que se lo comenté, si no, se lo digo ahora para que les quede claro esa diferencia. Todo lo que sabemos de enfermedades crónicas vinculadas al corazón, de enfermedades cardiovasculares, surge de un estudio de cohortes hecho en Framingham, en Inglaterra. Ese estudio tiene después como 20 publicaciones científicas. Si tienen interés, léanlos, porque la verdad que son fantásticas. Pero ahí tomaron una comunidad que es Framingham y la siguieron, yo ahora no me acuerdo, fueron 20 años, habiendo registrado de todos los que iban a seguir permanentemente qué hacían, si fumaban, si tomaban café, deporte, digamos, le siguieron la vida. Entonces fueron viendo a medida que aparecía la enfermedad cuáles eran los factores de riesgo que habían actuado. Bueno, todo lo que sabemos hoy día de enfermedades cardiovasculares tiene su origen en ese fantástico estudio que es Framingham, pero bueno, fueron 20 años de seguir a un montón de población. Así que esto son casos muy particulares. Ahí sí se puede determinar incidencia. Y en estos estudios de casos y controles, la otra limitación, que son susceptibles a sesgo, a errores, de selección y del entrevistado. Vamos a tratar de ver ejemplos de esto, porque si no seleccionamos bien los casos, si no seleccionamos bien los controles, vamos a tener un error, vamos a tener un sesgo, y si no hacemos bien las entrevistas y las preguntas, también vamos a tener un sesgo. Esto vamos a ver algunos ejemplos para que les quede claro a la hora de trabajar con esto. ¿De dónde sale esto, entonces? Esta es la teoría. Esto es la teoría. Este dibujito está sacado, no me acuerdo, creo que era un curso que hacía el sistema Vigía, que es un sistema de epidemiología de hace muchos años atrás. Pero está lindo el dibujito, yo siempre lo usé. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una población, de esa población sacamos un grupo de enfermos y un grupo de sanos. Esta es la característica principal, dos grupos. Al tener dos grupos podemos comparar realmente la exposición al riesgo, y de esos dos grupos los transformamos en las cuatro alternativas de la tabla tetracónica, como ya hemos visto en el estudio transversal. Expuestos y no expuestos enfermos, y expuestos y no expuestos en el grupo de sanos. O sea, que si yo quiero diseñar un estudio de casos y controles, necesito un grupo de enfermos y de un grupo de sanos. Entonces, el tema es que en la práctica, por esto es un curso de epidemiología aplicada, nosotros podemos ir a hacer un estudio de casos y controles sin tener los enfermos y los sanos. O sea, incluir primero la búsqueda de los enfermos y después incluir la búsqueda de los sanos en la enfermedad que quisiéramos. Por ejemplo, en sífilis podríamos salir a buscar un grupo de enfermos y después buscar los sanos. Esto en teoría, esta es toda la teoría, pero trabajando en salud pública, la realidad es que tenemos algo más habitual. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos los enfermos. ¿Por qué? Porque nos llueven, nos caen. O un brote de enfermedad gastroentérica, es decir, los que tienen diarrea, o estamos atendiendo en el CAPS varias sífilis, o estamos atendiendo en la línea sur varios casos de hidatidosis. Fíjense que el año pasado hubo un rebrote
enorme de casos de hidatidosis en chicos, digo enorme porque pasar de 1 a 8 es enorme, o sea, tenemos los enfermos. No tenemos que salir a buscarlos. Eso ya los tenemos en el CAPS o en el hospital o en el criadero de cerdos. Los enfermos los tenemos. Entonces, en realidad, generalmente en nuestros estudios de casos y controles, lo que vamos a tener es eso, los enfermos. Esto que le van a dar la semana que viene, si todo va bien, sobre crónicos no transmisibles, ustedes los enfermos ya los tienen en la base de datos. O sea, no tienen que salir a hacer un estudio de tomar la presión en el barrio para identificar enfermos. Ya los tienen. Es lo que tenemos habitualmente como materia prima. Somos salud pública, los enfermos son nuestros. Entonces, generalmente, por un estudio de casos y controles, ya tenemos el enfermo, lo que tenemos que hacer es salir a buscar el sano y después sí clasificarlos en esas 4 categorías de exposición o de no exposición, o más categorías, vamos a decirlo sustancialmente y varias veces para que les quede claro, porque la verdad que la exposición podemos manejarla como dosis respuesta. Esto es, no es sí o no, sino es mucho, poquito y nada, ¿no? en la dosis de enfermedad. Así que, en realidad, en la práctica, generalmente partimos de los enfermos para seleccionar sanos. Acá vamos a hacer hincapié en varias cositas, que son las mismas que para transversales. Acá no vamos a decir nada nuevo. Todo lo que dijimos para estudios transversales vale para los estudios de casos y controles. Hay un hecho vital en esto, que es la selección de los casos, o la definición de caso. ¿Quién es caso? Entonces, eso tiene que estar claro, y eso está muy relacionado con la sensibilidad y la especificidad de las técnicas. En un ejercicio yo pregunté qué opinaba de la sensibilidad y la especificidad de esa técnica. Y sabiendo que en el trabajo no está expresada, no dice cuál es la sensibilidad y la especificidad de la técnica que estaba, y que probablemente algunos de ustedes no la sabían. Porque si no trabajan en el tema, no tenían por qué saber la sensibilidad y la especificidad del COPRELISA en el diagnóstico de hidatidosis en materia fecal canina. Entonces esto nos puede pasar muchas veces. Uno sí tiene que saber algunos principios básicos, como ser para qué sirven las técnicas que hoy día están disponibles. Uno sabe, más allá de para qué enfermedad es, que si uno habla de ELISA, y habla de una técnica bastante sensible, en general, los ELISA son bastante sensibles y reemplazaron en el tiempo a todo lo que era antes hemaglutinación, látex, inmunofluorescencia, todas esas otras técnicas que estaban disponibles antes del ELISA, en algún momento apareció el ELISA, que era, con la aparición, era una técnica compleja. Nadie tenía un lector de ELISA. Se mandaban a analizar a algún instituto. Lo mismo que pasa ahora con el PCR. Cuando el PCR aparece, no lo tiene nadie. Hoy día se generaliza y ya los hospitales tienen equipos de PCR. Entonces, uno sabe que el ELISA es más sensible, en general, que casi todas esas técnicas viejas que se utilizaban. Pero también sabemos que, en general, los ELISA tienen problemas de especificidad. O sea, pueden dar, además de falsos negativos, pueden dar falsos positivos, más o menos según la enfermedad de que se trate. Lo vimos en COVID, digamos. Tenían sensibilidad, pero puede haber falsos negativos, y un ELISA positivo no quería decir que fuera COVID, porque de golpe dan reacciones cruzadas con otros bichos. Entonces uno tiene una información. Si uno ve Western Blot, dice, bueno, el Western Blot es específico, porque se basa en bandas de identidad, entonces mejora mucho la especificidad del diagnóstico. Uno lo sabe. Si uno va a leer un trabajo científico, uno sabe lo que le están metiendo. Si el trabajo está hecho con hemaglutinación indirecta, uno tiene que pensar que, bueno, sí, pero me están midiendo con una lupa, con nada, simple vista, no tiene lupa. Entonces va a tener más margen de error. En cambio, en general sabemos que hoy día que PCR es probablemente muy específica. Realmente cuando hay un PCR positivo, uno dice hay enfermedad.
No es 100%, puede haber en determinadas técnicas o enfermedades algún error, pero uno tiene una escala global sobre eso. Y eso entonces le permite tener una idea de lo que está pasando o de lo que va a pasar. Sabiendo que en el fondo, si uno no tiene ninguna idea, puede recurrir a la bibliografía, pone la enfermedad, pone diagnosis ahí en PubMed, y va a encontrar algún trabajo que hable de la sensibilidad y la especificidad de la técnica diagnóstica para más o menos tener una idea de lo que uno está trabajando. No se olviden que si la sensibilidad y la especificidad son bajas, da lo mismo tirar una moneda al aire que sea caro o cruz para decidir si es sano o enfermo. O sea, esto hay que tenerlo presente, si no hacemos análisis y llegamos a conclusiones. Lo tengo Choa que quiere entrar, perdón, ahí lo admitimos, a conclusiones erróneas. Entonces, esto está asociado a la definición de caso. ¿Quién es caso? Un enfermo, pero un enfermo que con sintomatología clínica, que puede ser muy florida y compatible con 10 enfermedades distintas. Es un caso porque me dio positivo a una prueba serológica, pero cuán sensible y específica es esa prueba serológica. Esas cuestiones, uno en este tipo de estudios tiene que definirlas muy claramente. Y cuanto más justa sea la definición del caso, mejor. Yo también lo pregunté en alguno de los trabajos, casi todos lo respondieron bien eso, y esto es, en negativo es igual la definición de caso en ese estudio, y era ecografía positiva, pero varios se dieron cuenta y decían, sí, pero ahí hay un error, porque hicieron solamente ecografía y datidosis tiene una localización pulmonar bastante abundante, entonces si no le hago radiografía, algunos de los sanos pueden ser en realidad mal considerados sanos, porque en realidad pueden tener un quiste pulmonar y en realidad serían enfermos. Entonces, en algunos estudios que uno ve por ahí publicados y algunos que hicimos nosotros, está la definición del caso por la ecografía positiva. Listo, tenemos un error. No un error, un sesgo posible. No quiere decir que esté siempre. Hace muchos años hicimos el mismo trabajo en Jacobacci, un estudio de casos y controles, en la cual los casos salieron de ir a hacer ecografía a todos los chicos. O sea, a los, creo que eran 2.000 o 1.500 estudiantes que había en Jacobacci urbano y rural. Lo hizo Mario del Carpio, y de ahí salieron 20 casos, no me acuerdo el número. En función de esos 20 casos, se seleccionaron 3 controles por caso, esto lo vamos a ir repitiendo, los de las características de la selección, pero acá se eligieron 3, y esos 90, o eran menos, sí, casi 90 eran los 60, no me acuerdo el número, se lo subió un colectivo, y lo llevamos a Cipolletti, a la clínica del doctor Mojinaski, que pagó el colectivo y pagó todos los estudios y la comida de los chicos un domingo. Porque esto se hizo un fin de semana, un domingo. Entonces, ¿qué se vio allí? ¿Qué es lo que se buscaba? La ecografía estaba en sus inicios, entonces una cosa era un eco positivo hecho por un médico rural. Entonces uno podía pensar en un sesgo, en falsos positivos, porque no era alguien entrenado en ese tipo de diagnóstico. Entonces, una ecografía positiva hecha por alguien que no sabe hacer muy bien ecografía puede ser la vesícula cortada a través, digamos, y cantarla como positivo. Y la otra cuestión era saber qué pasaba con los sanos. Entonces, a todos, antes de llevarlos a la clínica, se les hizo radiografía. O sea, lo que se cargaron en el colectivo eran gente que tenía una ecografía hecha por un inexperto en ese momento y que tenían radiología hecha. Y en la clínica de Mojinaski se repitió la ecografía, ahora hecha por especialistas en imágenes y con un ecógrafo de puta madre, entonces para verificar la sensibilidad y la especificidad de la ecografía rural. Entonces ahí pudimos saber que funcionaba bastante bien. Y se volvieron a repetir estudios y en caso de duda inclusive se le hicieron resonancia magnética. Entonces, a eso se le agregó el estudio de factores de riesgo,
a los 90 padres, digamos así, se les hizo la entrevista, y la entrevista la hizo un solo entrevistador. En esa época era una veterinaria que teníamos en Jacobacci, María Teresa Costa, un solo entrevistador, con el cual previamente se lo había entrenado en el tema y charlado. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Disminuir muchísimo los sesgos de la definición de caso, disminuir muchísimo el análisis de los factores de riesgo presentes o ausentes, o sea, se mejoró mucho con respecto, por ejemplo, a lo que hicimos en New Quinto y Ramos Mejía, después, donde por un montón de razones tuvimos problemas con el entrevistador, no se hizo radiología pulmonar, entonces tiene mucho más sesgos que lo que se hizo en Jacobacci unos años antes. Y algo que quiero hacer hincapié, que antes no existía, y hoy sí, que es el consentimiento informado. Cuando hicimos el trabajo en Jacobacci no había consentimiento informado. En este caso no hubo problema porque obviamente los chicos no los podíamos raptar para subirlos al colectivo. Pero en esa época, yo recuerdo, los primeros diagnósticos antes de la ecografía se estaban sacando sangre del brazo. Se iba a la escuela rural y se decía, buenas, acá venimos de salud pública, vamos a sacarle sangre a los chicos. Y la maestra ponía en fila a todos los chicos y le sacábamos sangre del brazo. Y con eso se hacía DD5 y después ELISA. Si eso lo llegáramos a hacer hoy, iríamos todos presos, obviamente, pero bueno, estamos hablando de 30 años atrás. Hoy día todo lo que hacemos tiene consentimiento informado, incluido el consentimiento de los padres, sobre todo si son menores, o de los adultos si son adultos, para lo que vamos a hacer, e inclusive si uno va a diseñar una investigación, se requiere, no es el consentimiento, sino la aprobación del Comité de Bioética y de Investigación del Ministerio de Salud. O sea, si vamos a trabajar con rionegrinos en un proyecto, este debe ser aprobado por el sistema que mira justamente que no se cometan este tipo de cosas, porque la verdad que ha habido en la historia barbaridades. Bien, creo que acá, factores de riesgo, definición de caso, definición de los sanos, lo mismo, tiene que ser sanos, el problema del entrevistador y el consentimiento. Entonces, esto es lo mismo, nuevamente. Al final le va a quedar porque es siempre lo mismo, no es tan variada la epidemiología. Ya les expliqué que los casos van a salir de la notificación, o sea, los enfermos que ya tenemos registrados en el centro de salud o en el criadero de cerdos o donde sea, y que o los vamos a obtener de una encuesta. No tenemos los enfermos, y sí lo que diseñamos es una encuesta de campo para ir a buscar enfermos en alguna enfermedad determinada. Un screening como los que hacemos de hidartidosis, un screening como lo que hacemos de Chagas en chicos de 0 a 4 años, un screening, yo creo que no se hace, pero pónganle que hicieran un screening de sífilis en escuelas, en teoría se podría, o sea, ahí salimos a buscar enfermos. Pero habitualmente lo que tenemos es la notificación, que eso lo que nos permite es seleccionar ya la enfermedad y poder construir una base de datos con los enfermos. Ahí incluimos una columna que se llama codificación, que en determinados estudios es muy importante si uno va a trabajar con doble ciego, o sea que nadie conozca los resultados. Entonces, solamente el primer investigador codifica la ecografía, codifica el tubito de sangre, codifica la encuesta, de forma tal de que luego toda la información que circule codificada, y solamente en un lado está el registro de a quién corresponde esa codificación. En definitiva, tenemos los resultados en una base de datos de cualquiera de los dos orígenes. Después viene la selección de los controles. Una vez que tenemos los casos. ¿Cuántos casos? Lo dije. No hay un límite para los casos, pero en general los estudios de casos y controles depende la potencia que uno quiera. Si los factores de riesgo que uno va a buscar son traídos de los pelos, o sea, no traídos de los pelos, no son pesados, digamos, tener perros infectados es muy pesado para tener hidartidosis, no hacen falta muchos casos para encontrar ese factor de riesgo. Pero en otros casos, como yo le dije, los
parientes o convivientes de los casos de hidatidosis, o comer verdura, o el agua, a veces requieren de más casos para que el factor de riesgo se vea y no quede oculto. Cuando están muy cerca al 0,05 los resultados, a veces el tamaño de muestra tiene que ser mayor. Pero en general, si uno tiene 15 casos, 20 casos, puede plantearse un estudio de casos y controles sin ningún problema. No es que tiene que tener 50 casos para hacerlo. En realidad el objetivo de un estudio de casos y controles es hacer algo rápido y llegar a conclusiones rápidas. Entonces hay un equilibrio entre el N, o sea, el tamaño de la muestra, y nuestra capacidad de hacerlo. Si yo quiero hacer un gran caso y control y lo quiero hacer en el centro de salud, sacan los datos de 100 personas con hipertensión, y a todos esos quieren entrevistar, bueno, es un trabajo mucho más pesado que hacerlo a 20 o a 30, más los sanos que tienen que entrevistar. Entonces el investigador tiene que pensarlo eso. Nosotros en general no hacemos diseños basados en la potencia previa de lo que uno quiere para estimar el tamaño de la muestra, porque se puede hacer eso. Pero eso ya es muy sofisticado, lo hacen desde Pilar, decir, bueno, yo quiero estimar el tamaño de la muestra en función de la potencia de lo que yo estoy buscando. Eso en realidad no lo hacemos. En la práctica, y esto es epidemiología aplicada, eso se lo dejamos al CDC si lo quiere hacer. Nosotros arrancamos de algunos casos, que insisto, 15 o 20 casos ya pueden estar siendo suficientes. La definición del control sano, como dijimos, que realmente sea sano, no tenga la enfermedad, y la selección de los controles, donde el criterio básico acá es la aleatorización. Nosotros tenemos que lograr que los controles sean aleatorios. En general se eligen 2 o 3 por cada caso. 2 o 3, no más. Si elijo más de 3, no gano en potencia del diagnóstico. Con 2 suele bastar. Si lo quiero hacer perfecto, con 3 está bien. Entre 2 y 3 controles por caso está bien para el estudio. Eso significa que si tengo 15 casos de enfermedad, voy a tener 60, 30 controles. Son 45 personas como mínimo para estudiar. Bueno, es un número que más o menos lo podemos manejar. Y la aleatorización, cuando yo tengo que elegir los controles, tiene que ser aleatorio. Aleatorio quiere decir que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos como controles. ¿Hay una regla? No hay una regla. Acá hace falta el ingenio para esto. Así que les voy a contar 2 o 3 ejemplos. Cuando hicimos el trabajo de Jacobacci, los casos los teníamos con nombre y apellido, habíamos hecho la encuesta en la escuela, entonces en la escuela uno tenía fulano de tal de 12 años. Entonces íbamos a la escuela, y en las escuelas están las planillas de los alumnos de cada curso. Entonces lo que hacíamos era buscar al alumno en esa lista de 12 años, y como íbamos a elegir 2, no me acuerdo si eran 2 o 3, se elegían los siguientes en la lista que tuvieran el mismo sexo. La edad no hacía falta, porque hacer todos de 6º grado, ponele, todos tenían 12 años. Pero sí elegíamos los 2 masculinos siguientes. Entonces estaban elegidos de una forma aleatoria. Recuerdo alguna vez en Hantavirus, en Bariloche, en Bolsón, perdón, con el CDC, se hizo un estudio de casos y controles que nunca se publicó, y allí se quería ver varios factores de riesgo vinculados a los casos. Entonces, ahí se sabía poco todavía de Hantavirus, no se sabía todo lo que ustedes vieron en el trabajo de escenarios de contagio, así que se buscaba en las casas. Así que se fue a las casas de los pacientes, no eran muchos, teníamos una docena de casos, o 10 casos. Esos eran fáciles, los teníamos. ¿Cómo se eligieron los controles? Y yo recuerdo, porque la verdad que me asombré bastante, si Jane Peters, que era el investigador del CDC, puso un lápiz en un platito, lo hizo girar, y apuntó estábamos en la puerta de la casa del caso, apuntó enfrente, pónganle. Entonces se iba a esa casa que había apuntado el lápiz a buscar a una persona de igual edad y sexo
que el caso que estaba en su vivienda. Si en esa casa no había nadie ni parecido, se iba a la casa de al lado, de ahí a la de al lado, de ahí a la de al lado, hasta que se encontraba los dos controles de la misma edad y sexo que el caso. O sea, método totalmente aleatorio, o sea, no hacen falta sistemas sofisticados. Si uno tiene numerados a todos, EPIDAT tiene una función aleatoria, entonces si uno tiene, pero lo tiene que tener numerados, digamos, a los pacientes, o mejor dicho, a la población, podrían ser establecimientos ganaderos que tienen un número de SENASA o lo que sea, entonces si uno le dice que tiene un N de 200 unidades de observación y que necesita sacar 50 controles, bueno, EPIDAT le tira 50 números aleatorios. Y uno lo que tiene que hacer después es ir y buscar los que tienen ese número. Pero eso requiere, como les dije, que la gente tenga esté numerada. Después vamos a dar alguna charlita de muestreo antes que termine el curso, pero bueno, estos son los criterios de aleatorización. Hay que exprimirse la cabeza para decidir cómo hacer para que los controles estén seleccionados aleatoriamente. Muchas veces, en muchos trabajos que uno puede leer en la literatura, si uno, trabajos hechos en un hospital sobre todo, tiene 20 enfermos en el hospital de lo que sea, se seleccionan los controles entre otros gente que va al hospital. De golpe se paran en la guardia y a los 20 primeros o 60 primeros de igual edad y sexo se los elige como controles. Podría tener un sesgo, porque la gente que va al hospital de algún problema tiene, no son sanos, a veces esto se cuestiona, pero uno trata de minimizarlo esto. Esto es, la cuestión es aleatorizar los controles de la mejor manera posible. Si vamos a trabajar con sífilis, bueno, los enfermos los tenemos y quizás los controles sanos podríamos, si son adolescentes, podríamos tomarlos de su escuela en la misma forma que lo tomamos con los chicos en Jacobacci, buscarlos ahí. O en algún otro lugar, parados en la puerta del boliche, a los chicos que van saliendo del boliche o entrando. Es decir, la cuestión es que sea aleatorio, siempre pensar que uno no tiene que meterle un sesgo en esa aleatorización. Después viene el tema de los factores de riesgo. Esto lo hemos visto, es exactamente lo que dijimos también para el estudio transversal. Uno tiene que sentarse, el equipo de salud tiene que sentarse y diseñar su formulario, recordando que no tiene que tener demasiado cargado como para aburrir a la persona y cansar y que al final el tipo termine contestando cualquier cosa. Tiene que ser claro, y tener las preguntas que hace falta hacer, digamos. Uno tiene que discutir muy bien qué es lo que va a preguntar. Esto es parte de un formulario que diseñamos hace años para Viedma, justamente con la gente del galpón que les estaba diciendo, y el área de epidemiología en ese momento, que tiene una serie de preguntas vinculadas a factores de riesgo que pudieran explicar el brote de sífilis. En ese momento, mi idea era que fuera un caso y control, pero se hicieron nada más que un transversal. Pero bueno, eso es, son cuestiones locales, pero no era muy complicado. Digamos, se quedaron con las preguntas a los enfermos y no fueron a buscar sanos. Entonces, volvemos a lo que hemos dicho siempre. Tiene que ver con el conocimiento, sí o no. Tiene que ver con la dosis-respuesta. Acá tenemos si usa preservativo, siempre, a veces, nunca. Eso es dosis-respuesta. Y bueno, la pregunta de con quién lo usa, y no me acuerdo cuántas preguntas más. Esto está, no me acuerdo si no lo subí a la plataforma, esta entrevista. Después viene en esto, acá es crucial el tema del entrevistador, y es crucial el tema del anonimato.
obviamente, preguntarle a la gente si carnea es una cuestión, preguntarle a la gente cuántas veces tiene sexo por semana y con quiénes, y con parejas estables, con ocasionales, con los que se le cruzan, no es fácil. Y si el paisano en el campo, cuando le preguntás si se lava la mano antes de comer, te dice que sí, porque sabe que tiene que decir que sí, que la gente en esto conteste de verdad requiere de ajustar muchísimo lo que se va a hacer. Entonces hay que discutir mucho el formato. El formato es quién va a hacer las preguntas, dónde va a hacer las preguntas. Esto no se puede tocar el timbre de la casa y decirle, buenas, vengo del hospital, le queremos hacer una encuesta, y ahí parado en la vereda le preguntás. Entonces en este momento se había definido hacer una urna, que la gente fuera al centro de salud, el médico le explicara la encuesta, lo que iba a hacer, la llenara a solas, el médico, digamos, en intimidad, el médico quedaba afuera solamente en caso de que tuviera alguna duda, alguna pregunta que quisiera hacerle, y una vez que terminaba de llenarla, la ponía en el buzón como un voto, de forma tal de mantener y de asegurarle el anonimato, digamos, como para que realmente las respuestas fueran honestas y no las respuestas de lo que está bien o está mal para la sociedad. Esto es tremendamente importante cuando uno define estas cosas. Así que bueno, esto fue todo un trabajo bastante interesante de discutir las preguntas que se iban a hacer y cómo se iban a hacer, quién las iba a hacer, dónde las iba a hacer. Esto es lo mismo, entonces, los sesgos del entrevistador y el sesgo de memoria. En algunos casos, el sesgo del entrevistador ya lo vimos, digamos, la importancia de que el entrevistador no sean muchos, sean uno o dos a lo más, sea gente que sepa lo que está haciendo, que se asegure de que la gente responda, no que responda lo que uno quiere, sino si interpretó bien la pregunta y contesta algo que no es la respuesta que debe decir, digamos, la pueda traducir, porque si uno le pregunta qué agua toma, el paisano puede decir agua del pozo, agua del campo, entonces el que carga la respuesta tiene que tener claro cuáles son las opciones que él tiene que tener para no poner 80 respuestas distintas y después sea un problema cargarlo. Entonces, todas estas cosas hay que pensarlas y hacerlas bien. No hay que llevar mucho tiempo, pero uno tiene que reunirse en equipo de salud y definir bien. El sesgo de memoria es muy importante cuando preguntamos cosas antiguas, digamos, ¿no? A veces en las gastroentéricas, qué comió y qué no comió en una fiesta, a veces puede ser complicado. La gente también se olvida lo que comió. O sea, me pregunta lo que comí la semana pasada, no me acuerdo. O sea, tengo que ponerme a pensar mucho. Entonces lo peor en estas cosas es que la gente no se acuerda e invente. Entonces uno tiene que pensar que la gente inventa o dice cosas erróneas y eso sesga, hace sesgo y nos lleva a errores. Ahora vamos a ver algún ejemplito más con algún comentario sobre esto. Bien. Luego, como ven, llegamos a lo mismo, o sea, todo lo que lo vamos a cargar en una base de datos, y con esa base de datos vamos a hacer, vamos a tener un n menor, si es un estudio de casos y controles, no vamos a tener 750 personas, o n, va a ser menos, y vamos a tener para cada uno de los factores de riesgo que pusimos, que ir a la tabla tetracórica, al EPIDAT, y allí llenarlo en las cuatro categorías. La forma de presentar los trabajos o de preparar el informe es para entender bien, porque uno no hace los trabajos para hacer un paper. Uno está trabajando y quiere tener un resultado presentado de una forma sistemática, de forma tal de que pueda sacar conclusiones. Yo insisto, y no me canso de decirlo, porque ha sido mi padecer durante muchos años, ¿no?
el ir al campo a trabajar, o ir a ver enfermo, o lo que sea, inclusive hacer entrevistas y juntar datos, si uno no llega después a sistematizar la información y los resultados de eso, laburó el cohete, porque no llegamos a ninguna conclusión. Entonces, esta es la forma razonable de presentar los datos de un estudio de casos y controles, incluso de uno transversal, si me hicieron el casos y controles. O sea, yo tengo todo lo que estudié, aquí en la columna a la izquierda, y después tengo los N expuestos enfermos, cuántos para cada factor, los expuestos sanos, o sea, los números, los 4 números que yo estuve sacando con el Excel o paloteando, ¿no? Yo insisto, en un caso y control uno puede palotear perfectamente bien, como se hacía en el truco. Jacobacci lo hicimos como en el truco, paloteando. Entonces tengo los 4 números y luego voy a tener los OR, insisto, con los OR ordenados de mayor a menor, mejor dicho, no, lo podemos ordenar por OR o lo podemos ordenar por el valor de P. En esta tabla lo hemos ordenado por valor de P. Los dos van bien. Entonces yo voy a tener identificado cuáles son claramente y visualmente, uno tiene que ver las cosas, cuáles son los factores de riesgo más importantes. Y en este caso, yo tengo que son significativos, a ver si repasamos valor de P, este es significativo, el primero, porque está por debajo de 0.05, es un número más chico, 0.015 está por debajo de 0.05, es significativo, este 0.036 es significativo, está por debajo de 0.05, y el más chiquitito, se lo comió. Este 0.053 es no significativo. ¿Por qué? Porque es un número más grande que 0.05, al igual que el siguiente, que 0.64, este también que 0.07. Y estos son también no significativos. Estos son claramente significativos, fíjense, los primeros, y después tenemos el problema del análisis de lo que pasa con estos que son borderline, porque este 0.056, uno puede decir que casi ¿qué es esto? En este estudio es tener animales de producción. ¿Y qué puede pasar con esto? Bueno, que uno no descarta, que en realidad tiene que ver. Yo siempre insisto en que las conclusiones las sacan los epidemiólogos, no el software. El software y el chi cuadrado nos ayudan y el OR a interpretar los datos. Pero acá tengo un OR de 2, o sea, es el doble, y claro, tiene un límite inferior, recuerden, debajo de 1, tiene un límite inferior debajo de 1, o sea que esto va entre 0,9 y 4,6, me está diciendo que puede ser un factor de protección y un factor de riesgo. Y un borderline. Probablemente no es un factor de riesgo de peso, probablemente con una muestra mejor tomada o más grande, quizás nos diera significativo, pero obviamente está ahí, o sea, uno no puede descartarlo. Uno después tiene que ver de qué factor de riesgo está hablando para decidir si hace algo o no con ese factor de riesgo. No es que, no, esto no existe. Este que viene atrás, vivir más de 20 años en el lugar, este otro pasa lo mismo. Está bastante cerca, tiene un OR casi de 3 veces más, pero bueno, el límite inferior está por debajo de 1, ahí cerquita, o sea que con un poquito más de envión eran significativos. Entonces, de acuerdo al factor de riesgo, uno va a sacar sus propias conclusiones. No es, para el paper uno dirá, esto es lo significativo, esto no es significativo, pero le va a dedicar un párrafo a decir, hay algunos factores de riesgo que están ahí, que son plausibles biológicamente, no es que es una locura, es plausible biológicamente, y que no se mostraron, pero que quizás con una muestra mayor, quizás por algún sesgo de pregunta, pueden no haberse mostrado. Y nos aparecen algunas otras perlitas acá, que vale la pena citar para que aprendan la interpretación. Este último, que me da 0,3, el OR, límite inferior y límite superior por debajo de 1, y estadísticamente significativo el valor de P, que es
no tener perros cerca del domicilio, no tener perros. ¿Qué quiere decir? Que si no tenés perros, estás protegido contra la hidatidosis. Es razonable lo que se encontró, no tener perros. Es un factor de protección, por lo tanto tener perros es un factor de riesgo. Entonces uno tiene que analizar, presentar la tabla de esta forma para que le queden agrupados lo más significativo arriba y lo menos significativo abajo. Esta es otra tabla del mismo trabajo, este es del trabajo de Ñorquinco y Ramos Mejía, donde hay también alguna perlita acá. Yo digo porque la interpretación de los datos es de las cosas más interesantes. Acá tenemos tener familiares, que yo siempre lo nombro, un riesgo 1, o sea, da lo mismo, el límite inferior está muy por debajo de 1 y acá no dio nada significativo. O sea que en este estudio no dio nada. Ese factor de riesgo que uno a veces lo considera y por eso estudia a los familiares de los casos. Y había uno que era fumar, no lo tengo acá. Tener familiares, comer verduras sin lavar. Está más arriba. Ah, me tapa esto. Perdón, a mí aquí en la pantalla no sé por qué me queda una raya y me lo tapa. Fumar, si no me falla la memoria, porque no lo veo, está muy cerquita de ser un factor de riesgo. En este caso, fue una sorpresa. No es factor de riesgo, creo que si vos le estás viendo el límite inferior, creo que está por debajo de 1, ¿verdad? Dice fumar, sí. Claro. Está 1,6, dice, de os ratio. Claro. El O ratio es 1,6, o sea que es 60% más, pero no da el valor de P. Pero es interesante, nosotros nunca lo habíamos pensado eso, de que fumar, por esta cosa de llevarse algo a la boca, podía ser un factor de riesgo. A veces uno puede encontrar cosas nuevas que no las había pensado nunca. Esto fue una idea de los italianos, de Sapienza, y primero nos reímos, y después, mira qué interesante, algo dio. Entonces, la interpretación de los resultados es, como siempre, lo que ya vimos, es exactamente igual. Ahí estuvimos viendo ejemplos, con la diferencia, no con ninguna diferencia, de que cuando vamos a EPIDAT lo que tildamos es caso y control y no estudio transversal. Pero después el valor de P y el OR, la interpretación es lo que acabamos de ver. Algunos ejemplitos. Este es un trabajo de toxoplasmosis y factores de riesgo en majadas caprinas. Disculpen que a veces le ponemos ejemplos veterinarios. Bueno, acá estudiaron, ustedes saben que el toxoplasma está muy ligado a los gatos, estudiaron, por ejemplo, la relación entre el número de gatos que había en cada establecimiento donde había cabras, perdón, y los niveles de toxoplasmosis en los 4 casilleros, y les dio acá un valor de P muy significativo, 0.005, 1R de 5, o sea, tener muchos gatos hay mucho más riesgo de que haya toxoplasmosis con un intervalo de confianza que está arriba de 1. En cambio, otros factores que estudiaron, como porcentaje de abortos o cabras en servicio, les dieron no significativos. O sea, lo que le dio acá es una asociación con los gatos. Estos estudiaron Brucella melitensis en humanos en Egipto. Muy interesante. Y acá encontraron acá además lo vamos a hacer como una ya introducción al temita que va después, que te los voy a contar, no lo van a tener que hacer, que es el análisis multivariado. ¿Por qué? Porque hoy día los trabajos científicos que ustedes van a leer cuando quieran buscar material, inclusive en revistas, no en revistas raras, sino lo que está en Cielo, en revistas chilenas, argentinas, ustedes van a encontrar en cualquier estudio de factores de riesgo que está el análisis univariado, que a veces figura como bivariado, por una mala costumbre, que me incluyo, y después le aparecen los resultados de los multivariados. Que ahora vamos a explicar qué es, por lo menos para que entienda, porque la idea es, si ustedes leen esto, que no se sientan, que no saben leer y escribir, como digo yo, leen modelo multivariado y que andás a saber qué carajo hizo este tipo,
Yo de esto no tengo idea, entonces ni lo miran. Y después en el texto está la explicación del señor, de lo que le dio el multivariado, y la diferencia con el univariado. Ustedes se quedan diciendo, ¿y esto qué es? Entonces, en el análisis univariado, acá también utilizaron, vieron que para presencia de Brucela en humanos, bueno, el nivel de educación les dio muy significativo cuando eran no sabían leer y escribir. En este caso le dio muy significativo. En cambio, cuando ya tenían un nivel de educación moderado, ya les daba no significativo. Trabajar en contacto con los animales, esto obviamente les dio muy significativo, y la historia familiar, en este caso, también le dio, vinculada a brucelosis, también le dio muy significativo. O sea, encuentran factores de riesgo muy significativos. Y después van con esto a un modelo de análisis multivariado, que ahora le vamos a explicar brevemente lo que es, inclusive si alguno lo quiere hacer, cómo hacerlo, porque en realidad no es que sea muy complicado. Desde que están los software se hace esto. Cuando yo era joven y tenía 30 kilos menos, no había software para hacer multivariado, nadie hacía multivariado, ni se presentaba, ni nada, no existía. Pero con la presencia de software, bueno, hoy día hacer multivariado, no hay paper que se precie o publicación científica si no tiene un análisis multivariado metido adentro. Bueno, acá le eliminó el multivariado, las características sociodemográficas de educación, no tiene, y sí les queda la ocupación o contacto con animales, que le da significativo y con un no ratio de 2, el doble, o sea que es importante, y con un intervalo de confianza por arriba de 1, y les quedó la historia familiar, también les queda como significativo en el análisis multivariado. O sea que fíjense, y acá este cuarto, que es producir bovinos en la casa, que era significativo en el univariado, en el multivariado lo eliminó, desaparece. Entonces le queda que solamente algunos de los factores de riesgo quedan en el análisis multivariado de los que yo había encontrado en el univariado. Este es el efecto del multivariado, ahora les voy a explicar por qué. Pero antes, bueno, este es lo mismo, la edad le había aparecido como un factor de riesgo importante, 3 veces más, se mantuvo en el univariado. Qué guay. Esto es otro ejemplo, esto lo puse por lo siguiente. Nosotros vamos a ver publicación científica en una de las últimas clases, y yo como ya soy viejo y tengo alguna experticia en algún tema, no mucha, me mandan trabajo para corregir. O sea, cuando uno publica un trabajo científico, estamos haciendo un adelanto sobre la última clase, tiene que lidiar con lo que llaman los reviews, los revisores. Todas las publicaciones tienen revisores, cuando más importante es la publicación, más jodidos son los revisores. Si ustedes quieren publicar en Lancet, los carnean. Se puede, pero es muy difícil. Si quieren publicar en la revista de la Facultad de Veterinaria de Pico, bueno, más o menos te corrigen un poco nada más. Entonces, es un parto. Bueno, ahora me mandan. Este es uno que justo me lo mandaron ayer, y decidí agregarlo a la literatura, a esta presentación, porque me vi un par de cosas interesantes para comentar de epidemiología aplicada. Estos señores son peruanos y hicieron un trabajo de georreferenciación, o sea, esto ahora que también está de moda, del manejo de georreferencia, en la vigilancia epidemiológica de Echinococcus granulosus en perros con dueños en las zonas andinas altas de Perú. El área endémica de Perú está todo en la Sierra de Perú, allí a 4.000 metros de altura, más de 2.500 seguro. ¿Qué les dio a ellos en esto? Esto está copiado del resumen. La distancia de las casas al matadero. Esto estuvo asociado especialmente en el sector rural. O sea, cuanto más cerca estaban las casas de los mataderos, vamos a aclarar, en la Sierra de Perú, los mataderos son una sala donde se faena sin control veterinario, bueno, en situación bastante lamentable. Entonces las vísceras salen bastante del matadero y van a los perros. Entonces,
me da que cuanto más cerca está del matadero, más probabilidades, es estadísticamente significativo. P menor a 0.01 es un factor de riesgo, vivir cerca del matadero. Eso quiere decir que el problema son los mataderos, obviamente. En cambio, esto me llamó la atención, faenar en la casa, el faenamiento domiciliario, no les dio significativo. Esto le da al revés de cualquier estudio, ellos lo dicen, en todos los estudios publicados este es un factor de riesgo importante, y ellos lo achacan o comentan, y por eso lo puse, ese ejemplo, a que no están muy seguros, porque ellos no vieron lo que hace la gente, sino que fueron a hacer la entrevista, si realmente la gente respondió bien o mintió. Entonces, la presencia de perros infectados no ha tenido que ver con faenar en la casa en este estudio, haciendo hincapié en esto de que podría tratarse de un sesgo importante, porque la gente puede saber que no tiene que decir que faena, entonces niegan faenar, y entonces aparece como no significativo. Esto es como lo que nos pasó a nosotros con lavarse las manos antes de comer. Y después de eso, otro factor de riesgo que hablan es que las poblaciones, 3 poblaciones, no sé ni pronunciarla, parece la India esto, Caracupaguá, Pichupata y Sotapa, son 3 pueblitos en las sierras. Bueno, fueron los más significativos, uno con 9 RD3, otro con 14, ahí vivir en Pichupata es para agarrar sidatidosis, y en Sotapa. Esto es muy parecido a lo que apareció en Ramos Mejía, en Yorquinco, donde algunos parajes tenían un riesgo mucho más alto que vivir ahí que en otros lados. Y lo último, y yo acá no lo veo, esta cosa que no sé por qué corno me aparece, pero no la puedo sacar, se las voy a comentar, ahí lo pude correr. Ellos preguntaron si los perros estaban vacunados contra la rabia. Entonces, para su sorpresa, y la mía que me puse a leer el trabajo, los perros vacunados contra la rabia están protegidos contra la hidatidosis. No hace falta que ustedes sepan de rabia y de hidatidosis, pero cualquiera que está ahí sabe que la vacunación antirrábica no tiene ninguna relación con que un perro se agarre un parásito, no. Es como que yo le dijera a los médicos residentes que la vacunación contra el sarampión en los chicos los protege de agarrarse ascaris o xiuros. No tiene lo que se llama plausibilidad biológica. Yo recuerdo cuando estudié epidemiología en el INE, en Mar del Plata, un profesor dijo, está demostrado, uno puede demostrar, porque esto tiene que ver con cómo uno usa justamente la significación estadística. Uno puede demostrar, y usó este ejemplo, que las ordenaciones sacerdotales disminuyen a medida que aumenta el número de teléfonos. Todos nos reímos, porque en realidad eran 2 cosas ridículas. Digamos, ¿qué relación hay entre hacerse que haya más curas y que haya más teléfonos? En realidad son 2 fenómenos separados. Cada vez hay menos ordenaciones sacerdotales, hay menos gente que se hace cura, y cada vez hay más teléfonos. Si fuéramos hoy día, lo relacionaríamos con celulares. Entonces, ¿de qué se trata? Que la estadística puede decir cualquier cosa. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, lo que probablemente ocurre es que la gente que vacuna a su perro contra la rabia es gente un poquito más preocupada por sus perros, y probablemente cuando los vacuna también los desparasita. Entonces, en realidad, lo que está midiendo este factor de protección no es el efecto de la vacunación antirrábica, sino el efecto de dueños de animales preocupados por sus animales, por cuidarlos. Entonces, esto tiene varios sesgos. Bueno, primero como está escrito, ¿no? Porque ellos escriben la vacunación antirrábica fue un factor de protección, y eso es espantoso, digamos, los estoy mandando a fusilar por eso. Uno no puede poner eso.
Uno puede poner que la vacunación antirrábica se utilizó como medida del cuidado de los dueños con los perros. Entonces, hubiera estado mejor hacer 2 o 3 preguntas en función de eso y no llegar a una conclusión de que, como está escrito en el trabajo que me mandaron, que la vacunación antirrábica protege contra la infección por Echinococcus granulosus, lo cual es una barbaridad. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando pone estas cosas. El OR dice que sí es un factor de protección, pero hay cosas que tienen que ver con la plausibilidad biológica, con el conocimiento científico, y uno no puede ir contra eso tampoco, porque está diciendo cualquier cosa. Entonces, o está mal hecha la pregunta, y quizás tendrían que haberla hecho de otra forma, o al menos está muy mal expresado. Eso ya no pueden cambiarlo. No pueden volver atrás a la Sierra de Perú, a esos 3 poblados, a preguntar mejor. Lo que pueden hacer ahora es expresar mejor, que fue mi sugerencia, de que la vacunación antirrábica se le utiliza como un indicador de cuidado y protección del perro y que por lo tanto puede tener, pero digamos, como conclusión del trabajo no se puede poner, por más que el OR diga eso, que la vacunación antirrábica protege contra la hidatidosis, como no puede decirse que la vacunación contra el sarampión protege contra oxiuros. ¿Dónde estamos? Claro, Eddie, estaría entonces asociado a una cuestión de tenencia responsable, o sea, tutoría responsable de los propietarios en este caso, ya que al llevarlo a vacunar, también obviamente, o ya sea una campaña que generalmente está asociada a la campaña de vacunación antirrábica con la desparasitación gratuita, o ponerle en estos lugares, el propietario lleva a su perro a la veterinaria y obviamente lo primero que se le dice es la recomendación. Claro. Entonces uno tiene, por eso digo que es muy importante que uno use la estadística para lo que debe usarla y no le haga decir cosas que no debe decir. Estos muchachos peruanos le hicieron decir que la vacunación antirrábica protege contra el Echinococcus, y es una barbaridad. Una barbaridad, simplemente una barbaridad. Entonces hay muchas formas de presentarlo. La misma información. Y es seguro que es gente que ocupa o se ocupa mejor de sus animales, y eso es la explicación. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en las conclusiones porque bueno, le puede errar el vizcachazo mal y sacar una conclusión errónea. En este caso, la vacunación antirrábica es un indicador de cuidado del dueño por su perro. Entonces, si cuida al perro, va a tener menos infección, menos parásitos. Esa es un poquito la conclusión. Pero ellos escriben de que, así, tajantemente, que esto fue, que la vacunación antirrábica fue un factor de protección contra la infección del perro. Para terminar, estamos bien. Vamos a hacer una breve introducción al análisis multivariado. Y ustedes ahí vieron un ejemplo. ¿Qué hace el análisis multivariado? Ajusta el análisis a una visión de multicausalidad. Esta es la definición por excelencia. La ocurrencia de enfermedad, uno no siempre puede ajustarla o decidirla por la existencia de un factor de riesgo, sino que hay muchas causas que generan enfermedad. Y muchas veces entonces cuando estamos viendo varios factores de riesgo, puede ser que varios de ellos estén midiendo lo mismo. Entonces, como miden lo mismo, dicen lo mismo, y algunos de ellos actúan como variables de confusión. La tradicional en los libros de epidemiología es que hay una relación entre fumar y cáncer de pulmón, enfermedad cardiovascular, y también hay una relación entre tomar café y la misma enfermedad. Entonces, uno dice las dos cosas son factor de riesgo para enfermar, cuando en realidad es solamente el fumar, el café no tiene nada que ver, y la variable de confusión es que los que fuman toman mucho café. Entonces, en realidad, el factor de riesgo sigue siendo fumar y la variable de confusión tomar café. Entonces, hay que tenerlo más o menos presente. Entonces lo que hace el análisis multivariado es eliminar las variables de confusión y eliminar algunas variables que están midiendo lo mismo. Y ajusta ese análisis y genera nuevos modelos que expliquen mejor el fenómeno encontrado. Entonces, si en el univariado encontramos 10 cosas, el multivariado no siempre puede dejar los mismos. A veces nos deja menos, que son los que
están expresando mejor la explicación de por qué ocurre la enfermedad. A veces dejan los mismos, no es que automáticamente se eliminan algunos. La otra cuestión, y aquí sí es para recordárselo, es que cuando yo vaya a hacer multivariados, me elimina todas las filas de las variables que yo voy a meter que tengan celdas en blanco. Se lo recuerdo, por ello la importancia de que no haya celdas en blanco para no perder observaciones. En un estudio transversal como el que teníamos de 700, eliminar 200 no era un drama. Pero si es un estudio de casos y controles, en los cuales tengo 40 entre casos y controles, y me elimina 10, es un desastre. Entonces, en esto de casos y controles, más importante aún tenerlo. ¿Qué variables llevo al multivariado? ¿Todas? No. ¿Solamente las significativas? No. Generalmente, esto es arbitrario, se eligen todas las que tengan un P menor a 0.25. O sea, algunas de las no significativas, las más cerca al punto, se las lleva al análisis multivariado. Entonces, a mí me va a quedar una base de datos, la que ustedes tienen ahí, que han estado trabajando, pero van a dejar solamente las columnas que tienen el análisis, estas variables de 0.25. O sea, va a ser una base de datos con muchas menos columnas. Quiero decir algo que no dije. Ustedes vieron el estudio transversal que hicimos y que están trabajando su base de datos. ¿Cómo hubiera sido un caso y control y no hacer ese transversal? Bueno, como lo que hicimos en Jacobacci, o sea, se podría haber hecho la ecografía solamente, sin hacer las entrevistas a 700 personas, y seleccionar los casos, nada más. Tener 20 o 30 casos de equinococosis, diagnosticado por encuesta. Y luego ir a buscar 2 o 3 controles sanos para cada uno de esos casos. ¿A quiénes? Bueno, ahí es donde viene el juego de aleatorizar. Puede ser, como en Hanta, ir a buscar al vecino de al lado, al del campo de al lado, si son chicos, la lista en la escuela, ver de qué forma elijo los controles para que sean de la misma edad y sexo, y preferentemente localidad, porque si yo tengo un caso en Yaminué y el control lo pongo en Ramos Urbano, y ahí estoy metiendo algún C. Así que son cosas que uno puede discutir, pero podría haber hecho eso. Entonces, en lugar de tener 750 observaciones, tendría 30 casos, y póngale a 2 a 1, 60 controles sanos. Entonces, mi universo de trabajo en el caso y control serían 90. Perfectamente se podría haber hecho eso. Encuesta ecográfica para obtener los casos, y luego sí ir a seleccionar los controles sanos en una forma aleatoria, pensando cómo los elijo para que la única diferencia que haya entre el sano y el enfermo sea la presencia o ausencia del quiste. Espero que esto les quede claro. Bueno, entonces ya tengo una nueva base de datos, solamente con, pónganle, 60 observaciones, y con las columnas que tienen variables donde me dio un P menor a 0.25. Y si acá no se mueve más porque se cansó hasta el... ¿Qué le pasa? No se mueve. Si no se mueve, está mal horno. Se trabó, se trabó. No quiere. Se quiere mover. Está trabada en un lugar la pantalla, ¿no? Sí, se quedó ahí trabada. Quedó así en la primera de multivariado. Pero quedan 2 o 3 nada más. Ah. Ahí pasó. Ahí pasó, ahí se fue el demonio. Arrancó esto de lo que vimos, evaluar distintos modelos. Este es el estudio publicado sobre la base de datos que ustedes están trabajando, el trabajo en Iorquinco y Ramos Mejía, y ustedes ahí, no sé si lo llegan a ver, es muy clarito,
tienen los factores de riesgo estudiados a la izquierda, los factores de riesgo, y luego tienen los numeritos básicos, acá, de expuestos, no expuestos, y finalmente tienen el OR. Aclaro acá, porque aquí me lo pregunto, dice PR acá en lugar de OR. El PR es la razón de prevalencia, es el OR. Algunos software lo tiran como PR. O sea, tienen el valor del riesgo y tienen el valor de P por ahí y el intervalo de confianza. O sea, estos son los datos oficiales obtenidos con el trabajo que ustedes tienen allí. Entonces, para hacer el multivariado, si ustedes quisieran hacerlo, si son gente, pero por lo menos sépanlo, que no es tan difícil. Ustedes ya vieron para qué sirve y cómo van a aparecer los resultados. En el estudio de casos y controles, acá no está el multivariado, ¿no? En el estudio le presenté factores de riesgo, PR, P-value, factor de riesgo por unidad de equinococosis. No, capaz que este es el multivariado, no estoy muy seguro de los resultados de eso, porque en ese estudio hicimos el univariado y el multivariado. La forma de hacer el multivariado son dos. Una, llamar a alguien que sepa. Es lo que yo hago, para ser claro. Yo lo hago, practico, ya que está, lo hago para divertirme, porque me gusta, pero después se lo mando a alguien que sepa. Así que son dos formas razonables. Pero si ustedes quieren jugar un poco y tienen algunos datos, este es el EPIAD 4.2, lo bajan del mismo lado donde bajan el 3.1, y ahí el módulo tiene una opción de regresión logística, que de eso se trata. Y la ventaja que tiene esto es como todos los software modernos, digamos, que no es el EPIDAT 3.2, que es la posibilidad de llevar al software la planilla completa. Esto es lo que hace Stata, SPSS, uno no anda sacando datos del Excel para llevarlo al software. Entonces, uno acá elige examinar y me lleva a navegar por la computadora. Yo en la computadora busco la base de datos que me interesa. En este caso se llamaba base de datos original número 3. Y ahí me lee automáticamente, lee las columnas. Esta base es una base Excel. Me lee las columnas, me las numera acá. Y yo de acá tengo que elegir la variable que voy a estudiar. La variable dependiente siempre es la enfermedad, en este caso era eco positiva, así que yo selecciono, estaba acá, hago clic con una flechita y me la llevo a variable ahí, la dependiente. Y después elijo todas las demás que a mí me interesa llevar al análisis multivariado. Acá yo venía eligiendo algunas. O sea, les hago clic aquí a partir de una flechita como esta, o con esto las puedo sacar, y entonces me quedan todas las variables con las cuales yo voy a trabajar. Yo no, la máquina, sí, es una pavada haberlo hecho esto. Y entonces me tira dos tablas. Todos los software tiran tablas distintas. Si ustedes ven Stata se vuelven locos. Porque tienen que hacer un curso para entender lo que le tiró Stata. Entonces, acá interesa el coeficiente no, el error estándar tampoco, el dato del intervalo de Wald tampoco, valor de P. Entonces me ordenó los valores de P de acuerdo a la constante no importa, en este caso me quedó edad, domicilio, tocar perros, es significativo, y comer verduras ya no es significativo, fumar no es significativo. Entonces me dejó tres factores de riesgo como significativos al análisis multivariado. Y acá abajo me tira el OR para esas mismas variables y el intervalo de confianza de esas mismas variables. Entonces, ¿fue complicado llegar al multivariado? No, la verdad es que yo tengo la base de datos, lo único que tengo que hacer es pasarla. Los software modernos todos toman o leen la base de datos, suben el Excel y analizan directamente desde ahí. Esto de sacar los 4 numeritos, como hacemos en EPIDAT 3.2, se hace solamente con EPIDAT 3.2 y creo que con EPIINFO. Todas las demás leen directamente la base de datos. El problema es que hay que tenerlo el software. Univariado
bueno, Stata lo hace, pero son software caros, más complejos de manejar, qué sé yo. Por eso, para la cuestión de todos los días, el EPIDAT de sacar los OR es bastante sencillo, manejando en Excel, y si uno quiere ir al multivariado, puede venir acá. Lamentablemente, este software, el EPIDAT 4.2, no incorporó el hacer el análisis univariado que está en el otro. Dice que lo van a hacer, pero no, hace 4 años creo que figura ahí que lo van a hacer. Porque entonces no resolvería esta cuestión de tener que sacar los 4 numeritos de Excel y lo haría solo, como lo hace Stata, que es un software fantástico, aunque duro, difícil de leer. Entonces, bueno, me saca los valores que yo quiero y tengo mis resultados del análisis multivariado. Hice el univariado con EPIDAT 3.2 y con el otro. Hay otro software gratuito, es más completo, es Infostat. Digo por si alguno tiene o quiere mejorar un poco su estadística o le gusta. Siempre hay algún loco como yo que aunque seamos biólogos y el mate es difícil para la estadística, nos gusta. Infostat es gratuito, como estudiante tiene una opción gratuita, que uno hace el trámite y se lo permiten. Es un poquito más complejo, el multivariado completo, perdón, que el EPIDAT, porque me da la posibilidad de elegir 2 o 3 modelos distintos, el de regresión logística, el de regresión Probit y el de regresión de Poisson. Uno puede probar 3 modelos que le va a dar muy parecido, pero que no da exactamente igual. Acá es que escapa que yo le explique, bueno, Poisson creo que hemos visto algo, de cuáles son las diferencias entre los 3, no los voy a volver locos. Pero es lo mismo, carga la base de datos y nos tira los resultados con los valores de P y los valores de los OR. O sea, lo mismo que hemos visto con EPIDAT lo tira el Infostat. Este es gratuito también, un poco más completo que el otro. Y espero que estén vivos todavía ahí, porque esto ha sido una carrera, pero no, bien. Así que, si dejamos de compartir. Profe, ¿y SPSS que lo nombraste también es similar? Sí, es el más completo en todo, pero vale una fortuna. Hay software que si no trabaja, el SPSS solamente está en instituciones, porque es carísimo. No, se así puede, que, te preguntaba porque ¿luchar? se puede piratear. Sí, No, eso ya se acabó eso. No, esto no se piratea. En general, el SPSS está disponible, las universidades suelen tenerlo. El Stata por ahí es un poquito, por ahí Stata, si tenés a alguien habilidoso lo podés llegar a bajar. Pero son un poco más complejos. A ver, yo Stata he trabajado con Stata. Las salidas, cuando vos le tirás que te explique, que te dé el resultado, suelen ser más difíciles. Tenés que entender lo que te está tirando, digamos. Los datos están ahí, pero tenés que verlo. Este EPIDAT y el Infostat, viste que lo que tira, si ustedes vieron, es fácil de leerlo. Hoy ve el OR, ve el valor de P, no tiene mucha complicación. El Stata te tira como 4 hojas de variables. Cuando te acostumbras lo ves rápido, pero bueno, el tema con los software es eso, y hay otros también. Este laburo de los peruanos, por ejemplo, que les estaba comentando que estaba corrigiendo, me llamó la atención, no se lo mostré, pero ellos laburaron con Excel y el 3.2 para hacer los análisis, y el 4.2 para el... O sea, con lo mismo que estamos haciendo nosotros, lo usaron los peruanos. O sea, yo no inventé la pólvora, cuando vos no tenés acceso a... Pero si no, realmente, el otro mecanismo es buscar a alguien. Yo siempre digo, uno no tiene que saber de todo. Si uno está en un centro de salud, tiene que saber, para mí, cómo obtener información, cómo registrar esa información en una forma válida, sin sesgos, sin errores, y que pueda ser procesada de alguna forma. Después puede ser que cargue el médico generalista, puede ser que cargue el residente, o puede ser que cargue el agente sanitario, o puede ser que cargue el administrativo. Pero tiene que hacerlo, hay que hacerlo con supervisión y mirando lo que se hace, porque si no le tiro un montón de planillas a alguien para que cargue,
y a su vez la planilla en el campo es tan confusa, la base de datos va a ser confusa como le hemos mostrado y tratado de explicar. Entonces, ese proceso tiene que ser un proceso limpio. Después, una vez que tenés la información en la base de datos, la base hay que arreglarla, dejarla prolijita, y ahí uno decide, bueno, me voy a animar, total, el software es gratuito, dice, no, de esto no tengo tiempo, a mí no me gusta, soy un boludo, yo de esto no entiendo un carajo, y busca a alguien. En las universidades, en todas hay estadísticos, o en el INE Mar del Plata, o en el Ministerio de Salud, hay, digamos, gente a quien recurrir, hay. Vos estás en la UBA, ¿no? En la UBA tiene que haber gente y software. Entonces, uno es una decisión esa, ¿qué procesa uno, qué manda a hacer? Pero si uno quiere estar haciendo un trabajito de sífilis, porque están en brote de sífilis y quieren saber algo, diseñar una encuesta no es ciencia ficción, es fácil. Tener los casos es fácil porque lo tenés en el centro de salud. Buscar controles sanos es fácil, no es complicado, porque lo vas a buscar del domicilio de al lado. Digamos, no es difícil conseguir controles para unos chicos enfermos, jóvenes enfermos de sífilis. Llevar esa información a un Excel es fácil. Digamos, es realmente fácil si uno todo eso lo planifica. Y tiene que planificar bien la entrevista. Ahora, después de eso, el análisis final, bueno, los OR lo podés hacer, no hay ninguna razón para no poder hacer realmente que cada uno se haga su OR. No creo eso. Pero, llegado el caso, el profesor, Eddie no me calcularía los OR, y yo lo hago, qué sé yo. A mí me gusta hacerlo y si me mandan algo lo hago. Pero la idea es que piensen que pueden hacerlo donde estén. Y si quieren subir un escalón más en el análisis, yo creo que realmente uno puede probar, hacer el jueguito, pero también se los puede mandar a alguien que sepa. O sea, si lo quieren hacer ustedes, pueden. Estos softwares son gratuitos y fáciles de manejar. Lo único que hace falta tener es la base Excel bien hecha. Porque si la base Excel está mal hecha, como siempre digo, si uno carga mierda, sale mierda, con perdón de la expresión. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, ninguna. Los felicito, si no tienen duda con todo esto, con análisis multivariado, pero bueno. Arnoldito, ¿cómo anduviste? Bien, bien. Bueno, metete con el... Mujica lo tenemos ausente, ¿no? Sí, no está con... ¿Qué? Sí, ya veo. Bueno, gente, la semana que viene entonces, si Dios quiere, veremos esto de crónicas no transmisibles como fuente de datos. Y nada más. Mejor dejo de grabar, si no, grabando el cuente.